quiero dar un mensaje especial, un mensaje particular, como antesala a la serie que les anuncié en el domingo pasado de Encuentra tu propósito, ¿no es cierto? ¿Cuántos se están preparando para la nueva serie de Encuentra su propósito? Excelente, hoy vamos a hablar y vamos a tener este mensaje de antesala, ¿ok? Y quiero iniciar con esta pregunta. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? ¿Te gustaría escuchar la voz de Dios? Yeah. A ver, como que estás dudoso ahí, responde al que tienes al lado, dile sí o no, o no sé. Una característica de Dios es que Él habla, Él se comunica, y esa virtud nos la transmitió a nosotros, nos hizo semejante a Él en eso, que hablamos. A las mujeres les dio más habilidad, sobre todo para eso, que a los hombres. Pero a todos hablamos y a Él le gusta también hablar y comunicar. La cuestión es que cuando queremos escuchar la voz de Dios y Dios nos habla y nos dice, haz algo, normalmente eso que nos dice no nos gusta. ¿No es cierto? Como que, ¡ay!, nos incomoda, como que nos pica. Y de repente queremos como salir corriendo y evadir un poco eso que Dios nos acaba de decir. ¿Cuántos han tenido la experiencia de haber escuchado la voz de Dios en algún momento? Dios nos habla a través de su palabra escrita, nos habla también en este tiempo, los domingos, y mi oración hoy es que Dios pueda hablar a tu corazón, a tu vida, el día de hoy. Dios nos habla también a través de sueños, a través de pensamientos, a través de otras personas, incluso a través de experiencias sobrenaturales, cuando escuchamos una voz que susurra en nuestro oído y lo oímos casi de manera audible. Y lo que te quiero decir hoy con esto es que la voluntad de Dios es guiar. La voluntad de Dios es que puedas escuchar su voz y accionar en obediencia a Él. Y hoy quiero hablarte de, antes de que me pases la lámina, quiero introducirte una historia, un personaje que quizás conozcas porque es bastante famoso. Y se trata de un profeta. Vamos a viajar un poco, unos 2300 años atrás, e incluso 780 más o menos antes de Cristo. Vamos a viajar a ese tiempo, y había un profeta que Dios lo llamó a predicar a una gran ciudad, porque esa gran ciudad estaba haciendo las cosas horribles delante de Dios, y este profeta fue llamado por Dios para llamarlos al arrepentimiento. Pero en lugar de ir a la ciudad, lo que hizo fue desviarse. Y agarró y tomó un barco, y eso fue un desastre porque el barco atravesó una tormenta, casi se iban ahogando todos los tripulantes, y al final lo lanzaron y vino un gran pez y se come al profeta, y milagrosamente este vive 3 días dentro del estómago del pez, y el pez finalmente lo vomita. Yo no sé si es que tenía un sabor agrio, no sé, amargo, allí le cayó mal y lo vomitó cerca de esta gran ciudad. Y finalmente, a regañadiente, el profeta va y predica, y toda la ciudad se arrepiente, desde el rey hasta sus súbditos. Toda la ciudad se arrepiente y vivieron felices para siempre. ¿Saben de quién estoy hablando? Jonás. De Jonás, del profeta Jonás. Pero esa historia que tú y yo conocemos es como la fachada o la capa más obvia que podemos ver en los 4 capítulos que tiene el libro de Jonás. Sin embargo, hay características o capas más profundas que esa simple historia que tú y yo conocemos acerca del profeta Jonás. Y quiero iniciarte preguntándote, ¿quién será el personaje principal en el libro de Jonás? Jonás. A ver, dígamelo. A la cuenta de 3, 1, 2 y... Jonás. No es Jonás. Tampoco es el gran pez. Porque vaya que tiene una actuación ahí, es como coprotagonista.
el gran pez. Tampoco es la gente de Nínive. Tampoco. Tampoco es el barco ni los marineros. El personaje principal aquí es Dios. Dios. El Señor es el personaje principal en la historia de Jonás. Y Jonás tiene una característica peculiar porque es diferente de los otros profetas. Bueno, no de todos los otros profetas, pero de la gran mayoría de los profetas que escribió en los libros de la Biblia y que en tiempos bíblicos profetizaron cosas realmente verdaderas de parte de Dios. Jonás se diferencia de estos profetas porque al rey, el rey que estaba reinando en la época de él, era Jeroboam. Y él profetizó a favor de Jeroboam, mintiendo. ¿Por qué lo sabemos? Porque otro profeta llamado Amós profetizó absolutamente todo lo contrario de lo que aquel había dicho, y lo que dijo Amós se cumplió. O sea que Jonás estaba ahí como en una careta, ¿no? En una fachada. Y realmente vemos el corazón de Jonás en su libro, en este pequeño libro de 4 capítulos que está en el Antiguo Testamento. Vemos el corazón de Jonás. Y yo quiero que hoy no te pongas del lado del juez hacia Jonás, sino del lado más bien empático, y veas qué tan parecida eres a Jonás. Porque te digo algo, el propósito del libro de Jonás no es contarte la historia del gran pez, ni que se tragó un hombre que sabía feo, sino mostrarte, servir de espejo para que tú puedas verte a la luz de la palabra y la voluntad de Dios para tu vida. ¿Estás listo? Sí. ¿Estás lista? Sí. Va a ser duro, métele un codazo que tienes al lado y le va a ser un poco duro. Pero aguanta. Ahora, considerando que Jonás no era el profeta ideal, el tipo ideal, era más bien un profeta rebelde, le dicen algunos. En el capítulo 1, en el verso 1 exactamente, dice: vino palabra del Señor a Jonás. La palabra del Señor vino a Jonás. Y con esto te quiero decir que porque escuches la voz de Dios, no hace que seas santo, ni un super espiritual, ni alguien sobrenatural que anda flotando, anda levitando por ahí. Sí, no, nada de eso, nada de eso. No te lo puedo hacer que le diré, eres normal, mijo. ¿Ya? Normalito. Aquí el único grande es el Señor Jesús, ¿ok? Y la cosa es que Dios puede hablarte a pesar de que no cumplas con ciertos estándares de santidad, ¿sabes?, de comportamiento, un nivel moral alto. A pesar de eso, a pesar de que no lo cumplas, a pesar de que no lo tengas, Dios puede hablarte, ¿ok? Dios puede hablarte. De hecho, quiere hablarte. Así que lo primero que quiero que abraces hoy es que Dios quiere hablarte cada día de tu vida, no solo los domingos. Cada día de tu vida Él quiere hablarte, quiere dirigirte, quiere guiar tus pasos y quiere que le obedezcas. Ahora depende de ti obedecerlo. Dios siempre lo habla. La cosa es que lo sepas escuchar. No sé si me estoy explicando, pero bueno, en lo largo del mensaje seguramente vas a entender. Dice la palabra del Señor: vino a Jonás, hijo de Amitai, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Hasta ahora tú no ves nada raro aquí, nada extravagante. Ves que es un mandato
que obedece o está alineado a la función de los profetas. Los profetas eran esas personas que Dios escogía, levantaba, llamaba para anunciar o hablar, comunicarse con el resto de su gente, incluso llamar a otras personas al arrepentimiento. En el caso de Nínive, los ninivitas no eran hebreos, ¿sí? No eran judíos. Los ninivitas eran la capital, nada más y nada menos que el imperio que estaba gobernando en ese momento, el imperio asirio, ¿sabes? Y los asirios, cuando conquistaban los territorios, normalmente asesinaban a todos. Agarraban a las mujeres y las violaban. A los niños los mataban. Y a los que quedaban ahí medio vivos, vivitos y coleando, los degollaban y dejaban que se desangraran. Algunos los enterraban y los usaban como bases para enterrar estacas y prender antorchas. ¿Te parece algo humano eso? No. ¿Verdad que no? Es algo violento, algo dantesco, algo realmente despreciable lo que hacían los asirios cuando conquistaban un territorio. Y esta era la molestia de Jonás, ¿sí? Porque él no se veía a sí mismo, sino que veía a los demás. ¿Te pareces a Jonás? De no verte a ti, sino ver a otros, ¿sí? O quizás está diciendo, ay, si fulanito estuviera, hubiese venido hoy, estaría oyendo esto. Bueno, por cierto, es para ti el mensaje, es para ti, no para el fulano o la fulana, es para ti el mensaje de hoy. Ahora, Jonás le daba rabia, ira, mucha ira, que el Señor estuviera prestando la atención, su atención, el creador del universo, el Dios del cielo y de la tierra, esté prestando su atención a una ciudad pagana, de un imperio hostil, de un imperio dantesco. Él no soportaba la idea de que Dios estuviera intencionalmente enviándolo para perdonar y sanar a esa ciudad. No soportaba esa idea. Entonces miren lo que pasó. Pero Jonás, ¿qué hizo? Huyó del Señor y se dirigió a Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Increíble que en este mismo versículo se use en dos ocasiones la misma palabra: huir. Y la pregunta que yo te tengo hoy, métele un codazo al que tienes al lado, dile, ¿de qué estás huyendo? Y ahora tú dices, de nada, yo no estoy huyéndole a Dios, yo estoy aquí tranquilo, mira, vine para la iglesia. ¿Lo vas a estar huyendo si viene para la iglesia? ¿Sí? Entonces tú como que racionalizas, y vamos a hablar un poco más de eso más adelante. Pero antes de entrar o de profundizar un poco y de escarbar un poco en las capas del libro de Jonás, quiero hacer énfasis en esa palabra. Dice bajó. Diga conmigo, bajó. Bajó. ¿Saben cuántas veces bajó Jonás? 3 veces. Hay 3 descensos registrados en el libro de Jonás. Y paradójicamente, el llamado de Dios es hacia arriba. ¿Cuál fue el llamado de Dios? Le dijo, levántate y ve a Nínive. Ustedes saben que Nínive quedaba al norte, entonces él tenía literalmente que subir de donde estaba. El llamado siempre de Dios es hacia arriba, es hacia esa posición de influencia, es hacia ese lugar donde puedes brillar y donde puedes agregar valor a muchas personas. Pero cuando huyes de Dios, tu camino es
hacia abajo. Nunca es hacia un lado, siempre es hacia abajo. Y cuando tú y yo decidimos huir de Dios, darle la espalda, debatir lo que Él nos manda hacer, vamos en decadencia y vamos cada vez de mal en peor. Y créeme, si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, si eres escogido por Dios, cada vez que le des la espalda a Él, te va a ir mal. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere llamar tu atención de alguna manera y quiere cumplir el propósito específico que tiene contigo y lo va a lograr. Lo que no te va a gustar es que lo va a lograr, quieras tú o no quieras. ¿Ves? Entonces algo allí está comenzando a enturbiarse la cosa, ¿no? Y quiero mostrarte en un mapa lo que hizo literalmente Jonás. Jonás estaba aquí en Gat Hefer, es su pueblo natal, y aquí se ve que subió, pero en realidad bajó, como decir bajar a la Guaira, ¿sí? La Guaira queda al norte, pero bajamos a la Guaira por la altitud, ¿sí? Bajó a Jope, que era un puerto, y aquí se embarcó y transitó todo esto. Su plan era, más o menos, llegar a Tarsis, que quedaba a 3.830 kilómetros aproximadamente. ¿Sí? Es un viaje como de aquí a Bogotá, más o menos, ¿sí? Y miren en Nínive dónde estaba. Literalmente fue en sentido opuesto. Lo más lejos que podía llegar, ¿sabes? Y por cierto, pasó o no sé si fue por aquí el naufragio cerca de Italia. Si ven la bota italiana ahí, ¿sí? Ahí está Europa, África, Asia, para los que no, como yo no se ubica muy bien geográficamente, yo tuve que leerlo como 7 veces para entenderlo. Pero más o menos por aquí, supongo, ocurrió un desastre. Dios envió un viento fuertísimo y comenzó una tormenta en medio del mar Mediterráneo, por aquí más o menos, ¿sí? Y por ahí me imagino que el pez andaba hambriento y miren lo que ocurrió. Pero antes de decirte lo que ocurrió, quiero que abraces esta idea. A Jonás no le fue difícil pasar de aquí a acá, pagar un pasaje y embarcarse hacia Tarsis. ¿Por qué? Porque cuando decides huir de Dios, Satanás siempre te va a ofrecer la colita. No. Aquí en Venezuela le decimos colita al aventón. Para los que están fuera de Venezuela o se están conectando que no son venezolanos, le decimos cola o colita a ese aventón, ¿sí? Y cuando quieres huir, cuando decides huir de Dios, Satanás siempre te va a ofrecer ese aventón. La verdad es que te lo va a poner fácil, pero después te va a cobrar, ¿sí? Y muchas veces, yo supongo que Jonás empezó a racionalizar el pecado, empezó a murmurar, empezó a decir: ay, estos ninivitas son terribles, no merecen el perdón de Dios, no, Dios se equivocó, no debería yo ser enviado para allá, yo no voy a predicar, esto no puede ser, me voy de aquí porque esos ninivitas no se merecen el perdón y la misericordia de Dios. Y me voy. Y así racionaliza el pecado Jonás. Pero ¿te acuerdas de lo que estamos haciendo? Estamos viéndolo desde el punto de vista de sus zapatos y estamos viendo qué tanto nos parecemos a él. Ahora, racionalizas el pecado cuando tu mente pone una excusa ante lo que tu espíritu sabe que está mal. ¿Lo repito? Racionalizas el pecado
cuando tu mente pone excusas ante lo que tu espíritu en tu interior sabes que está mal. Por ejemplo, hijos. Voy a hablar a los hijos ahorita. Hijos, pero los hijos que están bajo techo, no como antes que ya salió de su techo. Eso. A los hijos que están bajo techo de papá y mamá, ustedes están obligados, llamados a obedecer a sus padres. ¿Sí? Pero racionalizas el pecado diciendo, es que no se lo merece. No se merece mi obediencia. Está mal. No está presente en mi vida. No hace lo que debe hacer conmigo. Y cuando llega quiere dar órdenes, pues no lo voy a obedecer. Racionalizas el pecado. Porque en tu espíritu sabes que eso está mal, pero lo racionalizas. Esposa, estás llamada a honrar a tu esposo incondicionalmente. Pero lo racionalizas y dices, este hombre no se parece en nada a Jesucristo. Llévatelo, Señor. Apártalo. Fuera, Satanás. Y racionalizas el pecado. O esposo, cuando tratas mal a tu esposa, cuando tratas mal es que esta mujer. Esposos amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Trátela como vaso frágil. Por ahí alguien dijo que lo debíamos tratar como vaso frágil porque si se parte, no, eso es peligroso. Te cortas. Así que es mejor enterita. ¿Sí? Racionalizamos el pecado cuando te dice, vienes a la iglesia, está una serie de finanzas y te dice, establece un control de gastos. Y tú no quieres controlar tus gastos. Y comienzas a racionalizar. Es que quiero ahorrar en este país, no se puede ahorrar. Métele un brazo que te haga al lado y te pareces tanto a mí. Diría Jonás esa canción, ¿no? Te pareces tanto a mí. Racionalizamos el pecado. Ahora, miren esto. Quiero que lo abraces. Retrasar la obediencia es desobediencia. ¿Saben? Hay papás como yo que entrenamos a nuestros hijos a la cuenta de 3. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, Samuelito, por ejemplo, que es el que está en la edad del 1, 2, 3. Ya los otros ya aprendieron. Sara y Emmanuel. Pero Samuelito, que está en la edad del 1, 2, 3, cuando está peleando con sus hermanos y se exaspera demasiado, yo le digo, cálmate a la 1, cálmate a las 2. Y nunca ha llegado la oportunidad al 3, ¿no? Pues las veces que llegó, él recibió. Ah, sí, yo la Recibe. No. Pero la verdad es que él aprendió, pero la cosa es que retrasar la obediencia es desobediencia. Cuando Dios te manda a hacer algo y tú le dices, ya, un momentito, estás desobedeciendo, ¿sabías? Estás en desobediencia. Tú y yo, estas palabras para mí también, ¿ok? No creas que lo estoy diciendo por ánimo de juzgar, sino que estamos aquí en el amor, en el cuidado mutuo entre hermanos, hablándonos lo que Dios quiere decirnos hoy. Cuando Dios te manda a hacer algo y lo retrasas, estás literalmente desobedeciendo. ¿Quieres seguir desobedeciendo a Dios?
Lo peor es que racionalizamos el retraso de la obediencia. Les hacía una pregunta el miércoles a los que vinieron. Yo lo quiero hacer a la iglesia. ¿A cuántas personas, los que llevan tiempo en los caminos de Dios, si tú estás aquí por primera vez, esto no es para ti, esta pregunta que voy a hacer, ¿ok? Pero ¿a cuántas personas en los últimos 2 o 3 años has alcanzado para Cristo? ¿A cuántas personas has discipulado y haciéndolo seguidor de Jesucristo en los últimos 2 o 3 años? Y les hacía la pregunta, ¿te caben en las 2 manos? Sí. ¿O te sobran dedos? ¿Más bien te hacen falta? ¿Cómo es? ¿Sí? Y lo peor es que, ¿verdad que nos sobran dedos? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Lo peor es que en la Biblia que tú y yo tenemos, esa parte del mandato no se llama un mandato, se llama la Gran Comisión. Y muchos predicadores lo han titulado la Gran Omisión, porque lo hemos omitido. Retardar la obediencia es desobediencia. ¿Por qué nuestra ciudad está como está? ¿Por qué nuestro país está como está? ¿Por qué el mundo está como está? Porque la iglesia ha retardado la obediencia. Y la iglesia somos tú y yo, mis amados. Somos tú y yo. Ahora, mira lo que pasó. La madurez espiritual se mide con el tiempo que pasa entre el momento que Dios te encarga algo y el momento en el que obedeces. Habíamos dicho que la madurez espiritual también es discernir, saber discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Pero la madurez espiritual se mide cuando tú dilatas tu accionar, tu obediencia al momento en que Dios te da la instrucción. ¿Eres maduro espiritualmente? Accionas de inmediato. ¿Sí? Pero eres inmaduro espiritualmente, retrasas. ¿Cuántos maduros hay acá? No, levanta la mano. ¿Sí? Ajá. Pásame. Aquí están los 3 descensos de Jonás. ¿Se acuerdan? Cuando huimos de Dios, nuestra vida va en decadencia. Y el primero fue que Jonás bajó a Jope. Eso está en el verso 3. El siguiente está en que Jonás bajó al fondo del barco. Está en el verso 5. Y el último descenso de Jonás bajó a lo profundo del mar. Está en el capítulo 2, versículo 3. O sea, a este tipo le iba de mal en peor, de mal en peor. Y miren lo que pasó en el verso 4 al 5 dice: pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Todos los marineros tenían miedo y cada uno clamaba a su Dios. Ese Dios está con D minúscula intencionalmente, porque eran personas que no conocían al Dios verdadero, y cada uno buscaba su manera espiritual, su expresión espiritual, ¿sabes cuando alguien dice que no cree en Dios? Alguien dice: no, yo no creo en Dios, esas cosas yo las respeto, pero yo no me involucro. Yo creo que uno es energía y vibra y bueno, qué sé yo, la cantidad de cosas que la gente cree hoy en día. Pero en el momento de la tensión, ¿sí? Si saben que eres cristiano, si saben que eres pastor, te busca y dice: ay, ora. ¿Les ha pasado? Sí, a mí muchas veces. Pero todos los marineros tenían miedo porque sabían que esa broma no era normal. Discernían algo espiritual, porque no era normal
que se haya desatado una tormenta tan repentinamente y de esa magnitud. Así que arrojaron el cargamento al mar para aligerar el barco. Jonás, en cambio, había bajado, diga conmigo, bajó al fondo de la nave. ¿Para qué? Para orar. ¿Qué dice? Para acostarse. Para acostarse, y dormía profundamente. Y mi hermano, aquí quiero advertirte de algo. Cuando huyes de Dios, lo primero que pasas es la racionalización del pecado. Pero una vez que racionalizas, abrazas la idea, te justificas. El segundo estado en el que caes, o en el que caemos, es la comodidad en medio de la desobediencia. La comodidad. Y este estado es súper peligroso, porque podemos caer en un estado de cauterización de conciencia. Y nuestra conciencia va a ser incapaz de darse cuenta que ha cometido un grave error. Cuando la conciencia se cicatriza. ¿Me explico? Entonces aquí Jonás, el profeta de Dios, el llamado por Dios, el hombre que escogió Dios para predicar en Nínive, entonces está acostado y durmiendo profundamente en medio de una catástrofe. Hay pastores que Jonás tenía paz en medio de la tormenta. No, estaba cómodo en su desobediencia. Estaba cómodo en su desobediencia. Y quiero decirte algo. Dios puede enviar tormentas a tu vida. Dios puede enviar mareas altas a tu vida. Pero quiero que sepas algo. También Satanás las puede enviar. ¿Sí? Pero también tú mismo te las puedes provocar. Las tormentas llegan a tu vida o porque Dios te la manda, o porque Satanás te la manda, o porque tú te la provocas. Una de las tres. Y no seamos de esos seguidores de Jesucristo que le echan la culpa al diablo de todo. ¿Sí? Todo lo malo que te pasa, reprendes al diablo. ¿Sí? ¡Ay, es que no me alcanzó la plata, diablo mentiroso, ladrón! Y la barquita. Pero la verdad es que te la gastaste. ¿Quién te causó la tormenta? Tú. No fue el diablo. Y el diablo dijo: ¿yo qué tengo que ver? ¿Sí? Es más o menos eso. 3 razones. Ahora, estás metido en una tormenta ahorita. Estás metido en una tormenta, en algo allí, sabes, en una adversidad. Pregúntate o reflexiona: ¿quién te ha enviado a esa tormenta? ¿Ha sido Dios? ¿Ha sido el diablo? ¿O tú mismo te la has causado? Sigue diciendo el verso del capítulo. Ellos echaron suertes a ver de quién era la culpa, porque dijeron: esta broma tiene que ser culpa de alguien. Echaron suertes y cayó sobre Jonás la suerte. Dice: entonces preguntaron: dinos ahora, ¿quién es el responsable de causarnos este desastre, Jonás? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Bueno, una encuesta. Y mira la respuesta de Jonás. Mira la respuesta. ¿Qué dice? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. ¿Y tú de verdad, Jonás? ¿De verdad? ¿Temes al Señor y al mismo tiempo te estás desobedeciendo? ¿Crees que el Señor es el creador del cielo y de la tierra firme y estás tratando de huir de Él en un barquito? Comenzamos entonces en esa tercera fase de seguir hundiéndonos y caemos en religiosidad. Caemos en la máscara
de poner una careta espiritual, de que yo sí soy espiritual, yo sí busco a Dios, yo sí me conecto, yo sí temo a Dios, yo adoro a Dios. Mírame, el domingo levanto mis manos, Padre nuestro que estás en los cielos. Y de lunes a viernes, ¿qué haces? ¿Cuál es el sentido? Eso es peligroso, este estado. Ahora, quiero hacerte esta pregunta y quiero que seas brutalmente honesto. ¿En qué área de tu vida estás racionalizando el pecado y huyendo de Dios? Llámalo como es. Está mal, sabes que está mal, llámalo así, arrepiéntete de eso. Pero cuando racionalizas, comienza entonces esa huida, ese descenso, esa decadencia. El segundo nivel en el que caes es esa comodidad de estar en desobediencia, pero estar cómodo. Pero Dios siempre va a enviar una tormenta si tiene un propósito contigo, para incomodarte, para hacerte volver, para rescatarte y volverte a poner en el camino de su voluntad. Amén. Y aún, cuando sigas el siguiente nivel de poner la careta, de decir que eres un adorador, de que eres un hijo de Dios, de que eres cristiano, pero en realidad estás desobedeciendo, estás cómodamente en tu desobediencia. Aún cuando llegues a ese nivel, Dios sigue empeñado en ti y va a cumplir su propósito contigo, quieras o no. Amén. Amén. Ahora, ¿creen que esto es el fin del cuento? No. Sigue empeorando. Ah, ok. Sí, sigue empeorando. Sigue empeorando porque miren ahora lo que pasa. Pero el mar sigue enfureciendo más y más, así que preguntaron, ¿qué haremos contigo? Desgracia, no mentira, no dice eso. Para que el mar se calme. Y miren lo triste de la respuesta de Jonás. Tómenme y láncenme al mar. Verán que el mar se calmará. Les respondió, yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Y tú dices, ¿pero por qué se empeoró, pastor? Más bien está reconociendo la culpa. Sí. Y está, ay mira, no, le está dando su vida para salvar a los marineros. Qué bueno, Jonás. Se merece un aplauso, Jonás. ¿Saben qué? Esta era la manera más fácil de huir del llamado de Dios. Morirse. ¿Ustedes creen que él se estaba sacrificando por los marineros? Estaba buscando morirse para no cumplir el llamado de Dios. Y cuando tú entras en este estado de que no le ves sentido a tu vida, de que no le ves sentido a lo que le estás haciendo, de que no ves el propósito para el cual Dios te manda o te ha colocado en este tiempo, en esta tierra, no ves el sentido y caes en ese estado de desesperanza, en ese estado de, ¿sabes?, desánimo. Y prefieres la muerte antes que continuar viviendo para el propósito de Dios. Ese estado es peligroso y muy, muy doloroso, muy triste. Y en ese estado cayó Jonás. Así que estos tipos se empezaron a pelear, se empezaron a discutir porque ellos no querían que la sangre de Jonás recayera sobre ellos. Y total que oraron y finalmente lo lanzaron. Y miren lo que pasó. Dicen así que tomaron a Jonás, lo lanzaron al agua y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor. Y le ofrecieron un sacrificio, le hicieron promesas. Hay veces, mis amados, en las cuales por más que metas la pata, por más que cometas errores, por más que desobedezcas,
la gloria de Dios siempre se va a manifestar. Amén. Y esto fue increíble. Lanzaron al mar a Jonás y Dios se glorificó delante de esos marineros que no conocían a Dios. Y dice que un profundo temor de Dios se apoderó de ellos y lo adoraron. Estos sí adoraron de verdad, no como Jonás. ¿Sí? Ahora quiero cerrar con esto. Cuando el llamado de Dios llegue a tu vida, decide obedecer inmediatamente y evita racionalizar lo que sabes que está mal. No sé a qué te está llamando Dios. No sé cuál sea ese llamado especial que Dios tenga contigo. Lo vamos a descubrir en la próxima serie. Pero ese llamado único, ese propósito específico de Dios contigo, cuando lo escuches, cuando oigas la voz de Dios a tu vida, decide obedecerlo inmediatamente. ¿Sabes qué? Señor, manda, aquí estoy. Dios te manda a hacer algo, sí, Señor. ¿Sabes? Eres el soberano, eres infalible. Él no se equivoca, Él es fiel a sus promesas. Y aunque te mande a hacer algo que no te guste, hay una promesa que todos los que amamos a Dios y somos llamados conforme a su propósito, todas las cosas van a ayudar a bien. ¿Lo crees? Amén. Entonces cuando escuches esa voz de Dios llamándote, hijo, vuelve, quítate la careta de religiosidad. La madurez espiritual no se mide por cuánta Biblia o conocimiento acumules aquí en esta cabezota. No se trata de eso. Se trata de que Dios manda e inmediatamente actúas. Esa es madurez espiritual. ¿Me estoy explicando? Así que esta semana vamos a leer el libro completo de Jonás. Son 4 capítulos. Y lo vamos a ir mandando el lunes el capítulo 1, martes el capítulo 2, miércoles el capítulo 3 y así. Y el viernes vamos a cerrar con una palabra del Señor Jesucristo relacionada con la obediencia. Pero quiero que esta semana decidas en tu tiempo con Dios. Primero decidas tener tu tiempo con Dios. Y segundo, cada vez que leas un capítulo de Jonás, recuerda, es un espejo que te está mostrando algo que necesitas cambiar, algo que necesitas ajustar. Y lo que escuches que Dios te diga, decide obedecerlo. Amén. Decide obedecerlo inmediatamente. ¿Sabes por qué? Porque al final, aunque no te guste, en medio de esa tormenta y de ese mar enfurecido, Dios te rescata. Dios es tu rescatador. Dios es tu guardador. Dios es tu salvador. Mira lo que hizo con Jonás. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Esto fue horrible para Jonás, pero le preservó la vida. Y al final de la historia, él termina yendo a Nínive y anunciando a regañadientes lo que el Señor le había dicho, porque todavía estaba peleando con él. El propósito de Dios se cumplió con Nínive, pero Dios al final le da una enseñanza a Jonás y le dice: si tú te entristeciste por esta plática que duró un día, ¿cuánto más me compadeceré yo de más de 100,000 personas que viven en esta ciudad? Los amo, al igual que a ti, Jonás, te amo, al igual que a ti. Hoy que estás aquí en las Buenas Nuevas Caracas, el Señor te dice: te amo y quiero lo mejor para ti. Tengo un propósito maravilloso
destinado para ti. Y quiero cumplirlo. Y quiero verte brillar. Quiero verte ser sal, ser luz, ser de influencia para muchas, para esta generación. Cierra tus ojitos allí, vamos a orar. Escucha lo que Dios tiene que decirte hoy. Hijo, te amo. Te amo como nadie te amará en este mundo. Yo cumplí mi propósito. Aunque no quería, aunque sabía todo el sufrimiento que iba a pasar, lo cumplí. Porque te amé y te sigo amando. Y no podrás hacer nada, ni dejar de hacer algo para que yo deje de amarte. Siempre te amaré incondicionalmente. Y quiero que te levantes, no que bajes como Jonás, sino que te levantes para cumplir ese llamado, ese propósito que tengo contigo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias. Qué hermoso es escuchar tu voz, aunque duela. Nos reconforta, nos trae aliento, nos trae esperanza. Hoy estamos acá, Señor, y decidimos que a partir de hoy te honraremos, te amaremos, te obedeceremos, nos rendiremos a ti. Habla, Señor, que tu siervo oye. Aquí estoy, Señor. Envíame a mí. Envíame a mí.